Hola, apreciados amigos, nos da gusto estar otra vez para estudiar la palabra de Dios en nuestra serie Haciendo Amigos para Jesús, lección 10. Esta vez una forma apasionante de participar, y esa forma apasionante es grupos pequeños. Pero vamos a orar antes de estudiar la palabra. Querido Padre que estás en el cielo, suplicamos, amado Señor, tu asistencia en esta ocasión. Como siempre, querido Señor, dependemos de ti. Como siempre, querido Padre, reconocemos nuestras limitaciones y reconocemos tus infinitas posibilidades. Por eso, querido Padre, invocamos tu nombre para que estés con nosotros. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Una forma apasionante de participar, grupos pequeños. Es esa forma apasionante. La pregunta o algo interesante es que ustedes han notado que uno se siente más apasionado a hacer ejercicio con un grupo de amigos que hacer ejercicio solo o sola. Uno se motiva más. En la vida espiritual, en este camino de seguir a Jesús, sucede algo similar. Algo similar que uno funciona mejor, se mantiene más fiel, más fervoroso espiritualmente cuando uno está con un grupo de amigos. Y ese fue el ideal de Dios. De hecho, nunca fue el ideal de Dios que seamos cristianos en aislamiento. Así que tenemos un resumen que vamos a cubrir: grupos pequeños, la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Grupos pequeños en el Antiguo Testamento, grupos pequeños en el Nuevo Testamento, grupos pequeños, organización, y grupos pequeños, metas, objetivos. Así que grupo pequeño, la deidad, hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 1, versículo 1 y 2, ahí describe la deidad en el primer acto en este planeta de la creación. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 1 y 2 voy a leer. Aquí dice que Dios creó los cielos y la tierra, Dios Padre en ese caso. Y las tinieblas, estoy continuando, versículo 1 y 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que es claro, aquí se ve a Dios el Padre, dice creó los cielos y la tierra, y luego dice el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu Santo, se movía sobre las faz de las aguas. Aquí vemos por lo menos presentes, bien obvio y bien claro, al Padre y al Espíritu Santo en el principio de la creación, creando todo. O sea, la deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver el Hijo. Y es el primer grupo pequeño que en la obra de la creación están juntos como un solo Dios, como una unidad, como un grupo pequeño. Grupo pequeño es de 3 en adelante. Así que el ideal de Dios de grupos pequeños, Él mismo, la deidad, es un grupo pequeño. Así que Padre y Espíritu Santo aquí tenemos. Entonces dijo Dios el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ustedes notaron claramente que ahí hay pronombres o se está usando plurales. Hagamos es al hombre a nuestra imagen. Está hablando, digamos, en plural. ¿Con quién está hablando el Padre aquí? Con el Espíritu Santo, quien está presente en la creación. ¿Con quién está hablando? Con Jesucristo, con su Hijo. Porque es un grupo pequeño de tres personas. Es la deidad compuesta. Y nosotros fuimos creados a semejanza de Dios, no a semejanza de ángeles. Así que si alguien piensa ahí, no, está hablando con los ángeles. Los ángeles no participan en la creación. Ellos no tienen poder creador, solamente Dios tiene poder creador. Así que esto es con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo conversando en esta obra de la creación. Así que hagamos a nuestra semejanza. Es en plural. Y dice, versículo, Juan capítulo 1, versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de Jesucristo, del Verbo que se encarnó. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí nos revela que en la creación
el Hijo era el que creaba. El Padre, digamos, es el mentor, pero el Hijo es el que lleva a cabo, es el ejecutador de la creación, el Hijo. Él es, por eso dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino por Él. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo, por Jesucristo el Hijo, por el Verbo en este caso. Versículo 1 al 3 revela eso, de Juan. Así que Hebreos 1:2 también revela algo más todavía. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ese es Jesús, y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está hablando que Dios en estos postreros días nos ha hablado por medio de los profetas, etc. Y luego dice, nos ha hablado por su Hijo, por el Hijo, a través de su Hijo. ¿Y por quién? A través de quién asimismo hizo el universo. Dios, el Padre, es por el Hijo que hizo el universo. Pero dice, Dios creó. ¿Por qué? Porque Dios y el Hijo es la misma persona. Si crea el Hijo, se crea el Espíritu Santo. Si crea el Padre, si crea el Hijo finalmente, es como crea el Padre. Y si crea el Hijo, es como que crea el Espíritu Santo. Porque son una unidad. Es un grupo pequeño, de hecho eso nos revela de cómo un grupo pequeño debiera haber solamente un solo propósito, como en este caso nos revela la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es por quien creó el universo, no solo este planeta, sino el universo, no solo todo lo que hay en este planeta, sino el mismo cosmos, el mismo universo. Fue creado por Dios, el Padre, pero a través de su Hijo, a través de Jesús. Es Jesús el creador de todo, del universo incluso. El ejecutador es el mentalizador. O sea, trabajan como una unidad, con un mismo propósito. No hay, digamos, mente diferente entre las tres personas. Es un grupo perfecto, con armonía perfecta. Y eso es lo que, cuando hablamos de grupos pequeños, ese es el modelo que debiéramos seguir. Porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el primer grupo pequeño. Juan 10:17, ahora la deidad y la salvación. La deidad y la creación ya vimos, ahora la deidad y la salvación. Este grupo pequeño que operó esa salvación eterna. Por eso dice el Señor Jesús, está hablando aquí. Por eso en Juan 10:17, yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Ahí habla de eso. Y de ahí dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque, digamos, a la hora de venir a salvar a la humanidad, pudo venir el Padre. Pudo encarnarse el Padre, pudo encarnarse el Espíritu Santo. Pudo encarnarse el Hijo. El Hijo, dice, tomó la iniciativa. Tomó la iniciativa no solo cuando el hombre cayó en pecado, allí en la eternidad, si leemos con cuidado, ese plan estaba desde la eternidad, antes de que se hiciera este mundo, de hecho. De hecho, hay textos que hablan de eso, pero ahorita es otro el punto. Así que entonces dice, me ama el Padre porque pongo mi vida para volverla a tomar. Y miren lo que dice el versículo 18 de Juan 10. Dice, nadie me la quita a la vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ok, Jesús dice, yo soy soberano, yo soy Dios. Yo tengo individualidad y yo tengo voluntad propia. A mí nadie me obliga. El Padre no lo obliga, el Espíritu Santo no lo obliga, pero es un propósito que está inmerso, encarnado en ellos. En Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, nadie lo obliga al Hijo, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para morir en la cruz del Calvario el viernes y volver a tomar mi vida el domingo en la resurrección. Eso es lo que está diciendo. Pero dice, este mandamiento recibí de mi Padre. No hay contradicción. No hay contradicción. Porque la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre perfecta. Es una armonía perfecta que nosotros a poco podemos entender. Porque en este mundo donde nadie tiene armonía, donde no hay el mismo propósito, la misma mente, difícil de entenderlo, pero se supone que en el hogar, porque fuimos creados a semejanza de Dios, del hogar, que son dos personas, llegan a ser uno, se supone. Uno físicamente no se puede, es imposible, pero es en mente, en propósito, en armonía. Se supone que eso debiéramos los hogares alcanzar. Así que ahí revela un poco de esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que
dice, este mandamiento lo recibí de mi Padre, porque, digamos, los dos son uno con el Padre. La misma voluntad del Padre, el mismo deseo de salvar, la misma pasión por salvar a la humanidad, la tiene el Padre, la tiene el Hijo, la tiene el Espíritu Santo. Y de hecho, la salvación son ese grupo pequeño de 3 personas, es el responsable de la salvación. Así que ahora vamos a 1 Corintios 15:15, dice, y somos hallados falsos, el apóstol Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Nosotros decimos que Dios resucitó a Cristo, Dios el Padre, a Jesús, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Él estaba discutiendo un problema doctrinal que había en el primer siglo. Era que creían que no había resurrección. Los saduceos creían que no había resurrección. Y entonces habían otros que creían esto, que no hay resurrección. Pero dice, ¿cómo si no hay resurrección? Entonces, ¿cómo nosotros decimos que Dios el Padre resucitó a Cristo? Somos testigos falsos entonces. Él está razonando con eso. Y aquí, pero de paso, él está diciendo que Dios el Padre resucitó a Cristo. Y como dijo, y dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Pero es que cuando el Padre lo resucita a Jesús, es como que Él mismo se resucita. Por eso dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. En ese sentido, que Él la vuelve a tomar a través de la persona del Padre. El Padre. Pero no es el Padre en realidad que lo resucita a Jesús. Ahorita vamos a ver algo interesante. Romanos 8:11 dice, y el espíritu de aquel, ¿cuál es el espíritu de aquel? Está hablando del Padre ahí, pero habla del Espíritu Santo. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, es el Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que interesante, aquí dice que el Espíritu Santo del Padre de los muertos a Jesús, levantó de los muertos a Jesús, lo resucitó. Interesante, pero allá dice que Dios lo resucitó en el versículo anterior que leímos. Así que es que si lo resucita el Padre o lo resucita el Espíritu Santo, es como que están los 3 juntos. Por eso Jesús dice, yo vuelvo a tomar la vida, yo me resucito a sí mismo, porque yo tengo poder para tomar otra vez mi vida, pero es a través del Padre. Pero no es a través del Padre, es a través del Espíritu Santo, las 3 personas. En la cruz del Calvario, de hecho, dice que Jesús, otro texto que no lo tengo aquí, dice que Jesús se entregó por el Espíritu Eterno, por el poder del Espíritu Santo. Los 3 en la cruz, los 3 en la resurrección, los 3 en la muerte, porque el plan de salvación es hecho por un grupo pequeño de 3, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos a grupos pequeños en el Antiguo Testamento. Vimos que el primer grupo pequeño es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad. Grupos pequeños en el Antiguo Testamento. Vamos. Dice Éxodo 18:21. Ahí en una ocasión de que Moisés no sabía cómo lidiar con tanta gente en el desierto. El suegro se acerca y le dice, le aconseja, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Aquí el suegro le aconseja que divida el pueblo de millares que eran, que lo divida en grupos. ¿En grupos de qué? De 1000, en grupos de 100, en grupos de 50 y en grupos de 10. Que ponga líderes, cabezas, y que ellos atiendan. Mira el versículo 22, dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave traerán a ti, porque él estaba desde la mañana hasta la noche juzgando y no se alcanzaba, él solito atendiendo a todo el pueblo. Entonces el suegro le dice, te vas a morir, te vas a enfermar. Divide, haz grupos pequeños, de 10, la unidad más pequeña, grupos de 10. Y dice, ellos, los líderes que pongas sobre esa gente, ellos juzgarán todo asunto pequeño. Y asunto difícil, vendrán a ti. Solo los asuntos difíciles. ¡Qué idea extraordinaria! Y ese es el objetivo de los grupos pequeños. El objetivo de un grupo pequeño es hacer que dividir la carga, poner líderes y que esos líderes trabajen dirigiendo a esa gente. Y entonces los grupos, los asuntos más difíciles, ya más complicados, traerlo al gran líder, a un gran líder
entre esos líderes. Ese es un modelo que viene en la Biblia, que ayuda para que la obra prospere. La obra de ganar almas, de salvar almas, no es de una persona, es de un equipo. Así que ese es, vamos. Números 2:2 ahora. Este es otro ejemplo. Bueno, ese era el ejemplo de Moisés que le aconsejaba su suegro Jetro. Ahora acá, en Números 2:2, encontramos al pueblo de Israel, que los hijos de Israel, dice, acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas es estandartes, de las casas de sus padres. O sea, cada tribu, habían 12 tribus, y iban en orden ¿cómo se llama?, de linaje de esos padres, de esas tribus. Dice, llevarán las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión. O sea, alrededor de ese gran tabernáculo estaban las tiendas, carpas. Y ahí entonces era por familias, por grupos, donde se los atendía obviamente mejor en grupos pequeños y no se descuidaba. Y no, digamos, a todo millares, una sola persona encargada, algo así. No funciona así, sino en grupos pequeños. No se descuida y se atiende mejor a cada persona individualmente. Ok, ese es el punto de los grupos pequeños. Es en el Antiguo Testamento. Viene ese modelo. Pero grupos pequeños en el Nuevo Testamento también hay. Dice Marcos 3:14, grupo pequeño de 12 vamos a ver aquí. Y es Jesús, y estableció a 12, ese es Jesús, para que estuviesen con Él. Eso para disipularlos, para en la relación diaria con Él, enseñarles cómo hacer la obra. Entonces, estableció a 12 para que estuviesen con Él, con Jesús, y para enviarlos a predicar. Dos objetivos entonces se ven aquí. En grupos pequeños es para que los que vienen, los que son parte de ese grupo, vengan y estén con un líder, en este caso Jesús. Y luego, ¿para qué? Para entrenarlos. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. Ese es el objetivo. Entonces, un grupo pequeño tiene que tener dos objetivos, en este caso, con el modelo de Jesús. Es entrenamiento y luego enviarlos a predicar. Cuando se falla en un grupo pequeño, no tener estas dos principales bases, objetivos, grandes objetivos. Cuando se falla, entonces muere un grupo pequeño. Entonces fracasa el grupo pequeño. Porque es con estos dos objetivos que debe reunirse un grupo pequeño. El uno es entrenarlos. ¿Entrenarlos para qué? Para disipularlos, en otras palabras. Entrenarlos. Darles herramientas, equiparlos. ¿Para qué? Para y luego enviarlos a predicar, a ganar almas. Si no pasa eso, fracasa un grupo pequeño. Ese es el modelo de nuestro Señor Jesús. Ahora, Hechos 5:42. Aquí revela que esos grupos pequeños, ¿dónde estaban? En las iglesias que tienen 1,000 miembros, 2,000 miembros, ahí no. Es una tremenda iglesia que uno no sabe ni el nombre de todos. Pero en grupos pequeños sí tú sabes el nombre, el apellido y dónde viven y otras cosas que tú detectas para atender necesidades emocionales, espirituales, familiares, físicas. A veces las personas pierden el trabajo, pero en un grupo de 2,000 personas no te das cuenta. Pero en un grupo de 10, en un grupo de 12, que es de 10 a 12, máximo 12, un grupo pequeño. Si no, ya no es grupo pequeño, es grupo grande después de 12. Grupo pequeño, máximo 12, el modelo de Cristo. Grupos pequeños en casas entonces deben estar. En casas, no en un tremendo templo. ¿Ahí? ¿Quién conoce a quién? Hechos 5:42 dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. De enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar es discipular. Y predicar es ganar almas a Jesucristo. Todos los días, dice. ¿Dónde? En el templo y en las casas. Grupos pequeños en las casas. Por eso. Interesante, miren, grupos pequeños en las casas, hablando. Marcos 2, 1 al 2, en la casa de Pedro están reunidos. El templo y en las casas. Hechos 5:42, templo y casas. Hechos 8:3, casas. Hechos 10:22, en la casa de Cornelio. En la casa de María, la madre de Juan Marcos. En la casa del carcelero, ahí están los textos. En la casa
Justo y Cipro. Públicamente predicaban en las casas, Hechos 20:20, en la casa de Priscila y Aquila, etcétera, etcétera. En la casa de Narciso, otra, Romanos 16:11. En la casa de Priscila y Aquila, otra vez en la casa de César, en la casa de Ninfar, en la casa de Onesífero, en la casa de Filimón. El Nuevo Testamento está lleno de grupos pequeños en las casas, en su casa, en mi casa, de los seguidores de Jesús. Es así como explosionó el Evangelio y cubrió el mundo conocido del primer siglo. En las casas, grupos pequeños. Así que a lo mejor considere, ore, y quizás su casa debe ser, solamente ofrece tu casa para que ahí se hable de Jesús, se entrene en un grupo pequeño y luego se envía a predicar. Eso es lo que es. Hechos 18:1, grupos pequeños ahora de evangelistas. Después, este es Pablo y su equipo evangelístico. Él es el predicador y el resto ayudan, el resto apoyan. Hechos 18:1 es su grupo pequeño. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, otro lugar. Y entonces halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Un judío, pero el llamado Aquila, natural del Ponto. Un judío que había crecido en otro lugar, con una cultura diferente. Recién venido de Italia, estaba en Italia también, tenía influencia italiana, con Priscila su mujer. O sea, era una persona, digamos, judío de raza, pero que había estado en diferentes puntos. Sin duda, cuando tú viajas, tú te vas a dar cuenta que tú adquieres nuevas ideas, tú adquieres nueva cultura, o tienes una mezcla de culturas. Eso es lo que pasa con este hombre. Pero es interesante que era parte del equipo judío, llamado Aquila, era parte del equipo evangelístico de Pablo. ¿Y qué hace eso? Cuando tú tienes gente con distintas influencias, distintas culturas, tú tienes un punto más amplio, opiniones más amplias y eso te puede ayudar en tu obra de ganar almas, porque tienes distintos criterios y no criterios cerrados de una sola mente. Entonces miren aquí, por ejemplo, Hechos 18:3 dice, y como era del mismo oficio, Priscila y Aquila, del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquila y Priscila, su esposa. Imagínense, Pablo también hacía tiendas, carpas, y tenían el mismo oficio. Entonces, esto nos está diciendo que en un grupo pequeño, con gente que tiene las mismas, en este caso, oficio, o los mismos hobbies, o los mismos gustos, se compenetran lindo para un grupo pequeño. Eso es lo que revela aquí Pablo. Sus colaboradores, este es un grupo pequeño de evangelistas, eran del mismo oficio en este caso y se quedaron. Hechos 18:4 dice, y discutían en la sinagoga en todos los días de reposo, discutían en la sinagoga, y persuadía a judíos y a griegos. Ese es el apóstol Pablo, era el predicador. Los otros apoyaban en su equipo. Hechos 20:4 dice, y le acompañaron hasta Asia. Aquí se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y se está yendo a Asia. Dice, le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, un lugar distinto. Dice el lugar, interesante que registra la Biblia el lugar de donde era Sópater, de Berea. Aristarco y Segundo de Tesalónica, otro lugar, otra ciudad. Gayo de lugar. Y Timoteo de Asia, y de Asia. Y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Que los acompañantes del grupo pequeño de evangelistas, junto con el apóstol Pablo, que eran sus ayudantes, son de distintas nacionalidades, son de distintos lugares, pero todos son seguidores de Jesús. Y como todos son seguidores de Jesús, en lugar de tener, digamos, por el hecho de que eran de diferentes culturas, de diferentes lugares, en lugar de traer discordancia, traían distintas ideas que enriquecían al equipo evangelístico. Qué interesante. Ese era el grupo pequeño, diverso del apóstol Pablo. Interesante, pero tenían algo en común, que amaban a Cristo. Eso es todo lo que muchas veces necesitamos. Estimados hermanos, grupos pequeños ahora
y su organización. Y está tomado de esa analogía de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice así, y fueron creados de esa forma como lo pone, es para el servicio, los grupos pequeños. 1 Corintios 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, son los miembros de iglesia o los miembros del cuerpo de Cristo, que es uno, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, esa es la iglesia, como Él quiso, pero está hablando del cuerpo, nuestro cuerpo, solo está haciendo una analogía. Versículo 15 dice, si dijera el pie, ahí está, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Él está haciendo una analogía. ¿Cómo es eso que a veces que el cuerpo de Cristo es, la iglesia es como un cuerpo? Y que tiene muchos miembros, obviamente, miles de miembros. Pero dice, todos debieran decir, si son de parte del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, no debieran decir, yo, porque no soy predicador, yo soy carpintero, no soy parte del cuerpo de Cristo. Esa es la idea aquí. Ese es el razonamiento del apóstol. No, todos los miembros son necesarios. Todos los miembros son parte del cuerpo y por lo tanto importantísimos. Y entonces, versículo 17, sigue razonando el apóstol. 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y se necesita oído para ser cuerpo, ¿no es cierto? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Interesante. Por ejemplo, a la hora de comer. ¿Qué pasaría si a la hora de comer el estómago dice, yo no quiero trabajar? Es parte del cuerpo. Es un miembro del cuerpo. Yo no quiero trabajar. La boca está comiendo. Las papilas gustativas están saboreando. Pero el estómago dice, yo no recibo la comida. No funciona así. Dice, el apóstol dice, todos debiera haber armonía, como un solo cuerpo. Todos debieran trabajar, hacer su función, porque Dios, digamos, a todos los miembros de iglesia, a Dios les dio una función, un deber que cumplir. Y cuando lo descuida algún miembro de la iglesia esa función, entonces viene la bancarrota en la iglesia. Porque todos debieran cumplir su función. Es como el cuerpo, dice el apóstol Pablo. Si un pie no se pone de acuerdo con la cabeza, no se pone de acuerdo, ¿cómo la cabeza puede ir a otro lugar? Se depende. Debe haber una independencia. Y todo órgano del cuerpo se lo creó con una función, con un objetivo, servir. Todos tienen una función, todos los órganos de nuestro cuerpo. Pero la iglesia, los miembros de iglesia también tienen una función. Y cuando descuidamos algunos y nos tornamos, digamos, negligentes o vagos y no queremos hacer nuestra función, es cuando sufre el cuerpo de Cristo. Ese es el punto. 1 Corintios 12, 25. Para que no haya, dice, desaveniencia, puso así, digamos, varios miembros en el cuerpo de Cristo. Para que no haya desaveniencia. ¿Qué es desaveniencia? Desacuerdo en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los miembros todos hagan su deber, cumplan su deber, porque a todos, si eres parte del cuerpo de Cristo, si eres miembro de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Y tú tienes una misión y no puedes descuidar tu misión, porque hace sufrir al resto del cuerpo. Es como que si yo quiero caminar y mis pies no quieren llevarme a donde yo quiero ir, a donde quiere ir la cabeza. Sufre entonces, se descuida, digamos, la obra, se pierde, se le va. Grupos pequeños objetivos ahora. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es digamos, uno de los objetivos del grupo pequeño? Es orar. En los grupos pequeños se ora por las necesidades, y todos pueden decir, yo tengo esta necesidad y esto en un grupo pequeño. En una iglesia de 1000 miembros, ¿quién sabe las necesidades de otros? Pero en grupos pequeños, dice, oraban y hablaban la palabra de Dios. Dos objetivos, orar y hablar la palabra de Dios a otros. Hechos 12:12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando en ese grupo pequeño en una casa, en la casa de la madre de Juan, Marcos. Estaban
dice orando. Orando, para eso es un grupo pequeño. Pero Mateo 9, 37 y 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, dijo el Señor Jesús. La mies es mucho, o sea, hay mucho que hacer por salvar a otros. Es lo que dice. Mas los obreros, pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad a Dios que envíe obreros en su iglesia, en su grupo pequeño, donde usted está, donde usted asiste. Hay muchos que salvar, sin duda, como dice el Señor Jesús. Pero dice, oren para que mande personas dispuestas a servir a Jesús. Así que eso es lo que tenemos que hacer cuando en nuestra iglesia vemos que nadie quiere hacer la obra, nadie quiere salvar almas. Tenemos que orar y decir, Señor, manda personas que tengan fervor, que tengan pasión por salvar a los perdidos. Y eso es lo que revela aquí. Así que, estimados, esto es grupos pequeños. ¿Usted le gustaría pertenecer a un grupo pequeño? Donde quiera que usted esté, busque un lugar, una casa donde se reúnen a hablar de Jesús. Donde se reúnen a orar por las necesidades, tanto de uno como de otros. Donde se transmite el mismo fervor que otros tienen. Donde nos contagiamos en el buen sentido para servir a otros. Así que, mis estimados, y quiere decir, yo quiero ser parte de un grupo pequeño. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra. Gracias, querido Señor, por enseñarnos, porque nos das instrucciones infinitas a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, te rogamos que nos bendigas a través de esta idea de grupos pequeños que está en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.